Y ya estamos bien. Bien, bueno, muy buenas noches. Ya estamos transmitiendo para nuestra página de Facebook, Sofía, Sabiduría Femenina. Muy buenas noches a todos quienes estén ahí del otro lado. Buenas noches también a quienes estamos acá dentro de Zoom. Hoy es nuestro último encuentro del círculo de lectura del libro Las diosas de cada mujer, de Shinji Noda Golem. Hemos ido recorriendo ese maravilloso libro, hemos ido explorando a las diosas que nos habitan y hoy ya vamos a estar haciendo un cierre, una conclusión. Entonces le voy a dar el paso a Yanda, que nos va a estar presentando uno de los últimos capítulos. ¿Qué diosa consigue la manzana de oro? Bueno, esperamos que lo disfruten y por supuesto escriban sus comentarios ahí en Facebook. Bueno, Yanda, todo tuyo. Muchas gracias, Vivi. Pues buenas noches a todas, buenas noches a todos y gracias por estar aquí acompañándonos nuevamente. Como dice Vivi, ya en nuestro cierre de círculo de lectura. Y pues bueno, yo les voy a compartir un poquito el capítulo 13, que es ¿qué diosa consigue la manzana de oro? Y pues bueno, pues, aquí ya nos va de alguna manera a resumir un poquito, a dar como esta parte de información de qué pasa en nosotras internamente, cómo se mueven, por ejemplo, estas diosas, y comienza justamente con esta parte en donde nos dice la rivalidad, los conflictos y las alianzas entre diosas suceden dentro de la psique de una mujer, como sucedieron una vez en el monte Olimpo. ¿A cuál de ellas sigue una mujer? ¿A cuál ignora? ¿Cuál es su verdadero grado de elección? Estos personajes internos representan poderosos patrones arquetípicos, compiten por expresarse, al igual que las mismas diosas griegas se disputaron en otro tiempo la manzana de oro, el precio decidido por el juicio de París. El juicio de París es una historia, se las voy a leer, y dice así: todas las diosas y dioses del Olimpo, excepto Eris, diosa de la discordia y de los conflictos, una diosa secundaria, fueron invitados e invitadas a a las fiestas nupciales de Peleo, el rey de Tesalia y Tetis, la bella ninfa del mar. Eris se presentó sin ser invitada a este gran acontecimiento y se vengó por este desaire. Interrumpió las celebraciones arrojando entre los presentes una manzana de oro con la inscripción: a la más hermosa. La manzana rodó por el suelo e inmediatamente fue reclamada por Hera, Atenea y Afrodita. Cada una de ellas sentía que aquella era suya por mérito y por derecho propios. Por supuesto, pudieron decidir entre ellas quién era la más hermosa. No pudieron decidir entre ellas, así que recurrieron a Zeus para que él decidiera. Este declinó tomar una decisión, dirigiéndolas, en cambio, a que encontrasen al pastor Paris, un mortal con buen ojo para las mujeres hermosas que tendría que elegir. Las tres diosas encontraron a Paris viviendo una vida bucólica en una montaña de ninfas en las laderas del monte Ida. Cada una de las tres bellas diosas intentó por su parte influir en su decisión con un soborno. Hera, por ejemplo, le ofreció poder sobre todos los reinos de Asia, si él le concedía la manzana. Atenea le prometió la victoria en todas las batallas. Afrodita le ofreció las más bellas mujeres del mundo. Sin dudarlo, por supuesto, Paris declaró a Afrodita como la más bella y le concedió la manzana de oro, incurriendo así en el eterno odio de Hera y Atenea. Este juicio de Paris desembocó posteriormente en la guerra de Troya. Paris, el pastor, era príncipe de Troya. La mujer más bella del mundo era Helena, la esposa de Menelao, uno de los reyes griegos. Paris recogió su recompensa raptando a Helena, esposa de Menelao, y llevándosela con él de vuelta a Troya. Este acto provocó una guerra entre los griegos y los troyanos, que duró 10 años y acabó con la destrucción de Troya. 5 diosas y dioses del Olimpo se pusieron del lado de los griegos. Hera y Atenea
cuya toma de partido a favor de los griegos estaba teñida por su animosidad hacia París, estaban muy enojadas con él, junto con Poseidón, Hermes y Hefestos. 4 dioses y diosas tomaron partido por los troyanos: Afrodita, Apolo, Ares y Artemisa. El juicio de París también inspiró algunas de las más grandes obras de la literatura y del teatro de la civilización occidental. Los acontecimientos desencadenados por aquella decisión fueron inmortalizados en la Ilíada, la Odisea y la Eneida, las 3 grandes epopeyas clásicas, así como en las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí, chicas? Pues justamente esta parte en donde empezamos a ver cómo se mueven en nosotros justamente estas diosas. Permítanme que se me movió un poquito aquí. Y entonces, pues bueno, vamos a identificar o vamos a empezar por identificar. Dice, la actualización del juicio de París. Y entonces dice, estas cuestiones son las mismas que se plantearon, son las mismas que las que se plantearon a los invitados del Olimpo. ¿Cuáles de las diosas consigue la manzana de oro? ¿Y quién es el juez? ¿Cuál de las diosas consigue la manzana de oro? En el mito, como menciona aquí, solo 3 de las diosas presentes reclaman la manzana para ellas, que fue Hera, Atenea y Afrodita. Sin embargo, también nos menciona en este caso la autora, generalmente en nuestra psique, no solamente son ellas 3, tenemos diferentes diosas que están representándose en nosotros simbólicamente y que por lo tanto genera como toda una serie de movimientos internos. Y dice, dentro de cada mujer los arquetipos activados luchan frecuentemente por la supremacía o compiten por dominar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa elegir a la más hermosa? Al rivalizar Hera, Atenea y Afrodita por tener la preeminencia sobre las otras 2. Y esto puede representar, dice, perdón, las 3 direcciones principales que pueden tomar la vida de una mujer, aspectos que pueden estar frecuentemente en conflicto en el interior de cada una de nosotras. Por ejemplo, con Hera, ¿no? Que representa justamente esta parte del matrimonio. Y entonces nos dice, Hera como mujer se identifica, por ejemplo, con esta parte de la capacidad para establecer compromisos, todo lo que tiene que ver con el matrimonio, decíamos, y esta parte, por supuesto, de la fidelidad. Entonces, vean cómo se mueve dentro de esa dinámica, por ejemplo, ese arquetipo de la mujer dentro de nosotras, la mujer que por supuesto representa Hera. Atenea valora el uso del intelecto para realizar la maestría. Una mujer que la venera como la más hermosa consideraría su carrera en primer lugar. Entonces, ¿cuántas de nosotras, y digo, actualmente lo podemos ver también, que esta parte del matrimonio, todo lo que representa, por ejemplo, se ha ido como un poco colocando quizás en una escala mucho menor que la parte que representa Atenea, ¿no? Porque de pronto es como ya no tengo una visión de mi vida como enfocada hacia la parte de casarme respecto a pues estas propuestas, ¿no? De yo le nombraría como estas formas de amar que ahora se han ampliado, que ahora han sido como más eh, pues así, amplias, ¿no? En donde ya no solamente es una mujer con un hombre, sino ya a partir de todas las dinámicas que se presentan actualmente con respecto a las preferencias, y no solo a las preferencias, sino también a las formas de amar, ¿no? Entonces, aquí se mira, por ejemplo, esto, y vemos, por ejemplo, en Atenea también como esa capacidad que tenía como para pensar correctamente, para resolver problemas, para planear estrategias, muy estratega. Entonces, de entrada, ha sido mucho ese movimiento que yo también observo mucho a nivel terapéutico en consultorio, como esta dinámica
de mujeres que ya van muy enfocadas justamente como a esa parte, ¿no? Y quizás más como del lado de su energía masculina, en búsqueda justamente como de adquirir toda esa parte desde sus propósitos, siempre como con mucha estrategia y visualizando hacia dónde van. Entonces, ese es otro elemento muy interesante. ¿Qué otra diosa se mueve aquí? Afrodita. Afrodita que favorece la belleza, el amor y la pasión, junto con la creatividad, con los valores definitivos, y la mujer que está de acuerdo con ella, dice la autora, colocará la vitalidad de su vida subjetiva por encima de las relaciones estables y de los logros. Entonces recordemos también en Afrodita como esta capacidad para disfrutar plenamente del placer, de la belleza, de ser sensual, de ser creativa, ¿no? Y que, pues bueno, por supuesto también se mueve mucho. Mencionaba yo hace un momento, desde mi perspectiva, consideraría que también esa parte, si bien es cierto, ha ido como un poquito más surgiendo la capacidad para disfrutar del placer y de la belleza, de nuestra sensualidad, sí, pero todavía como con ciertas situaciones ahí, como lo vamos a ver un poquito más adelante, de pronto como de no podemos hacerlo tan ampliamente, tan libremente, y de pronto también pudiéramos llegar a confundirlo a veces, y a veces como a no permitir que surja. Entonces, bueno, nos dice estas decisiones son fundamentalmente diferentes porque cada una de estas tres diosas se encuentra en una categoría diferente. Hera es una diosa vulnerable, Atenea una diosa virgen y Afrodita es una diosa alquímica. En las vidas de las mujeres habitualmente predomina uno de los tres estilos representados por estas categorías. ¿Sí? Entonces, es como ir identificando en nosotras, y digo, ya a lo largo de los capítulos hemos ido viendo cómo se ha movido, y en lo que plasmaron también en sus tarjetas, pueden identificar cuál es la que más predomina, no solamente de estas tres. Perdón. Y luego nos dice, ¿quién juzga? ¿Quién decide cuál de las diosas consigue la manzana de oro? Y dice, según el mito, un mortal tomó la decisión. En las culturas patriarcales, los hombres son quienes las toman, y por supuesto, si son los hombres quienes deciden cuál debe ser, en este caso, el lugar de las mujeres, la elección queda limitada a lo que les conviene. Y aquí nos maneja, por ejemplo, las tres K, ¿no? Kinder, Kuch y Kirch. No sé cómo pronunciar esa parte del idioma, pero se refiere como a esa parte de los niños, la cocina y la iglesia, ¿no? Que definieron en otros tiempos los límites de la mayoría de las vidas de las mujeres alemanas. Y yo digo, no solo de las alemanas, o sea, podríamos ver como en una línea del tiempo, esa dinámica, cómo ha sido desde, y yo lo podría mencionar desde épocas muy, muy antiguas, desde las épocas de las cavernas, donde ha sido marcado por cierta dinámica también, que por supuesto ha tenido sus matices. No en todos los tiempos ha sido como esa dinámica patriarcal, no en todos, y ha habido como una forma de altas y bajas, en donde sí ha predominado un poco también la participación de la mujer, por supuesto. Pero fíjense, algo que yo he identificado también de pronto leyendo o estudiando esa parte de la historia, ha sido como de pronto también cuando está en el poder, o cuando estuvo en el poder en su momento, también la mujer pudo darse esa situación también de colocar al hombre un tanto por debajo de ese poder. Entonces, aquí es importante. Uy, bueno, ya nos avisó Yanda que tenía problemas de conexión. Vamos a esperarla un momentito. Mientras tanto, podemos aprovechar este ratito hasta que se conecte para conversar cómo les está resonando
este llegar al cierre de este ciclo. ¿Con qué diosa vienen resonando más? ¿Qué vienen reconociendo en cada una de las diosas? Ahí se va conectando Sanda, Sí, ¿me salió? Sí. sí. Como dices, igual sí tenía problemas de conexión, pero ahí ya está. Sí. Bueno, estas preguntas que acabo de hacer y que entiendo que por cierta timidez no se responden todavía, bueno, las vamos a dejar un poquito más para el final, como para reflexionar, ¿no? Acerca de qué me han aportado estas diosas. Pero bueno, esto lo vamos a dejar más para el final, ahora que Yanda ya está por aquí. Bienvenida de nuevo. Gracias, chicas. Perdonen, es que les digo que por acá se está cayendo el cielo, acá en México. Entonces, bueno, de este lado de Toluca. Pero bueno, entonces les comentaba justamente esa parte. Considero que a través de la historia no siempre ha sido como esa tendencia en donde ha existido como esa parte de superioridad en lo patriarcal e inferioridad en la parte matriarcal o en lo femenino, ¿no? Sin embargo, bueno, vemos esas dinámicas. Entonces dice, a nivel personal, la cuestión es cuál de las diosas consigue la manzana de oro de una rivalidad que continúa hoy día, empezando con los padres y demás familiares y continuando con las profesoras, compañeras de clase, amigas, novios, maridos, en general todo nuestro contexto y en donde nos desenvolvemos, decíamos, no solo en un solo país, sino yo creo que es en general esas formas diferentes. Y entonces nos dice, el juicio de París continúa todavía y todo el mundo reparte o retiene manzanas de oro, recompensando con su aprobación lo que le agrada, ¿sí? La niña que tiene un aspecto silencioso y solitario en su personalidad, dice gracias a Estia, que es como esa capacidad, decíamos, para disfrutar de la soledad, la posesión de, no sé, de un sentido de significado espiritual, y al mismo tiempo es una jugadora de tenis competitiva, ¿no? Debido tal vez a la influencia de Artemisa, con esa parte de su autonomía o de Atenea, con la parte de ser estratega, ¿no? Y cuyas cualidades maternales que tienen que ver con Demeter salen con sus primos pequeños, ¿no? A veces con los hermanitos, que es muy común. Y descubrirá que consigue más aprobación por unas cosas que por otras. Y aquí dice, ¿no? Le habla a su padre por haber jugado una buena partida de tenis o por comportarse como una pequeña madre. ¿Y qué es lo que valora también mamá, no? Es la suya una familia introvertida que supone que sus miembros pasen el tiempo tranquilamente ocupados en sus propios asuntos, o se trata de una familia extrovertida que piensa que cualquiera que quiera estar solo es una persona extraña. Se supone que una niña se retenga, no se muestre su verdadera capacidad y deje siempre que el hombre gane. ¿Qué hace respecto a lo que esperan los demás? Eso es importante, muy importante, porque de entrada, por ejemplo, sabemos que el contexto es fundamental en nuestras vidas. Nosotros vengamos cargados también como con una situación de necesidad de pertenencia, también nos lleva justamente a colocarnos a veces en situaciones en donde cuál es la parte de la aprobación, dónde está la aprobación. Y no es solo un elemento en particular, no es solamente la pertenencia, sino también puede haber otros factores quizás en torno a eso que nos lleven justamente a buscar la aprobación, buscar esa parte del afecto, del amor, el reconocimiento, la integración. Si es que en algún momento fuimos hasta cierto punto también excluidas, es como esa necesidad de ser incluidas, de pertenecer, de estar, y que nos lleva justamente desde pequeñas a identificar a dónde está esa energía más fuerte. Y por ese lado es por donde a veces nos empezamos a mover mucho en la vida, a caminar en la vida y por supuesto, vamos apagando en ese sentido quizás la energía o la dinámica de las otras diosas.
Dice, si una mujer deja que otros decidan lo que es importante para ella, vivirá conforme a lo que se espera, ¿no? O a lo que esperan sus padres de ella y se adecuará a sus prejuicios de clase social sobre cómo tiene que actuar sobre cómo tiene que actuar en su vida. Las diosas que han de ser cultivadas serán determinadas por los demás. Entonces, ¿qué importancia es justamente algo que hemos venido de alguna manera platicando en la lectura de otros libros que tiene que ver con ese autoconocimiento, ¿no? Dice, si una mujer decide por sí misma cuál de las diosas consigue la manzana de oro, basando dicha decisión en la fuerza que tiene dentro de sí esa diosa, entonces cualquier cosa que decida tendrá un sentido para ella. Puede que sea apoyada o no por su familia y por la cultura, pero su decisión será auténtica, ¿no? Sin embargo, decíamos, no es sencillo poder entrar en esto y sí requerimos como ir trabajando. El hecho de que ustedes, por ejemplo, acudan como a este tipo de círculos es fenomenal, porque de entrada como que nos va ampliando, decimos sistémicamente, nos va ampliando un poco más la mirada y sobre todo esa parte, decía yo, del autoconocimiento. Diosas en conflicto, dice, la metáfora del comité. Esto está interesante también, dice, en el interior de una mujer, las diosas pueden competir entre sí o puede que gobierne una de ellas. Cada vez que la mujer debe tomar una decisión fundamental, tal vez se produzca una contienda entre las diferentes diosas para conseguir la manzana de oro. Si esto ocurre, es la mujer la que decide entre las prioridades, los instintos y los modelos de comportamiento en lucha, o son las diosas quienes deciden por ella el camino que emprende. Habla de un autor y dice Joseph eh, Wellrace, considero que así se pronuncia, si no ustedes me dirán, y dice, es un analista junguiano y dice uno de los mentores de la autora y dice, afirma que lo que ocurre dentro de nuestra cabeza se asemeja a un comité en el que se sientan varios aspectos de nuestra personalidad alrededor de una mesa. Está lo masculino, lo femenino, los jóvenes, los viejos, algunos ruidosos y exigentes, otros silenciosos y reservados. Si somos afortunados, un ego saludable se sienta en la cabecera de la mesa y preside el comité, decidiendo cuándo y quién inicia su turno o toma la palabra. El presidente de un comité mantiene el orden al ser un participante y observador, al mismo tiempo que un ejecutivo eficaz, cualidades en común con un ego que funcione bien. Cuando el ego funciona adecuadamente, el resultado es un comportamiento apropiado. Y aquí es interesante, dice, cuando el ego de una mujer no puede mantener el orden, por supuesto que el arquetipo de una de las diosas puede intervenir y dominar la personalidad. Entonces, en este caso, esta diosa gobierna metafóricamente a la mujer mortal o puede producirse el equivalente interno a una guerra olímpica, cuando entran en conflicto elementos arquetípicos igualmente poderosos. Entonces, es importante también, de pronto terapéuticamente, yo lo conozco como en esta parte de ruido mental, ¿no? En donde de pronto todas las voces que percibimos, no solamente internas, sino externas, muy motivadas por lo externo en general, porque a veces nos cuesta mucho trabajo como escuchar nuestras propias voces internas, sino se vuelve más bien como un conflicto de todo lo que yo recibo del exterior. Y entonces, ordenar justamente cada uno de esos aspectos entre lo que realmente quiero, lo que deseo, lo que necesito y lo que me exige el exterior, nos hace entrar como en situaciones de conflicto muy, muy profundos. Y es interesante e importante que podamos ir como ordenando esa parte. Aquí nos lo maneja justamente así, ¿no? Como tener sentados a la mesa cada uno de esos integrantes, ¿no? Que me permitan simbólicamente como empezar a darle orden y por supuesto voz, ¿no? Sin que todo se acumule de golpe. Ahora, el proceso armonioso, dice, el ego funciona bien como presidente y todas las diosas tienen la oportunidad de ser oídas.
Eso es cuando es un proceso armonioso. Dice, la primera posibilidad es que exista un proceso, armonioso precedido por el ego que observa y que puede tomar decisiones claras basado en una información adecuada, ¿sí? El ego es consciente de los elementos constitutivos y de sus diferentes motivaciones y necesidades. Se escuchan todos los aspectos relevantes de la personalidad, se toma en consideración la realidad y se tolera la tensión. Como cada Dios expresa un instinto, un valor o un aspecto particular de la psique de una mujer, la totalidad de la personalidad, la extensión de lo que tiene que decir una diosa, depende de lo poderoso que sea ese arquetipo concreto, de lo involucrado que esté en el asunto que se trate y de qué cantidades de turnos para hablar le concede el ego, ¿sí? Entonces, igual, parte de lo que nos decía un poquito al inicio, ¿no? Cómo identificar más sencillo, cuando lo miramos así, otras, a veces como que nos confunde un poco más que poder vernos como reflejadas o proyectadas en esos arquetipos, en esas diosas. Entonces, nos pone un ejemplo, dice, puede tratarse de una decisión de una mujer sobre qué hacer un domingo, ¿no? O sea, algo tan trivial como puede ser eso. Y entonces, dice, ¿cómo actuaríamos desde Hestia? Dice, favorece la soledad y propone un día tranquilo y casero, ¿no? Sin embargo, puede estar también influenciada por esta parte de Hera, ¿no? Y dice, siente que tiene la obligación de visitar a los parientes de su marido, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es muy común, así como que fines de semana, como decimos religiosamente, es ir con los papás, ya sea de una pareja o de la otra, y ello implica a veces un conflicto tan profundo, realmente tan profundo, porque vamos a ver, en Atenea dice, le recuerda que tiene un trabajo por acabar, por consolidar una propuesta, ¿no? Y por supuesto sale Artemisa, dice, aboga por ir a una conferencia feminista, ¿no? Entonces, ahí choca todo entre lo que suele suceder y más ahora con el tema de las redes sociales que nos permite como acortar distancias, ¿no? Y de pronto es así de, es que tengo un curso, pero al mismo tiempo tengo que ir, o no lo veo como tengo que ir con la familia, pero al mismo tiempo quiero descansar también. Ajá. Y entonces, de pronto es como, ¿hacia dónde me voy? ¿Hacia dónde me hago? Y entonces entramos como en ese choque interno, ¿sí? Y entonces dice, o bien la decisión puede versar sobre qué hacer con la segunda parte de la vida. Ahí es como un tema quizás todavía más complejo, porque ya estamos hablando de qué pasa, qué hay con esta parte de mi proceso de vida, ¿sí? Y que si, perdón, por supuesto, en alguna primera parte de mi vida no llevé a cabo quizás todo lo que yo quería, mantuve quizás dormidas a estas diosas que eran como más predominantes en mí, pero por la situación que había en mi contexto, por todos los aspectos que decíamos, entre la aprobación, entre la pertenencia, entre todas esas dinámicas, acallé mucho a esas diosas. Entonces, ahora en esta parte de mi vida, que por supuesto también lo vamos a ver de alguna manera, no solamente en la parte de la vida cotidiana, en cómo nos desempeñamos, lo veíamos ahorita en este ejemplo, sino también en esos procesos de vida ya más a largo plazo, cómo se mueve esa dinámica. Y dice, en este caso, cada aspecto de la personalidad, cada diosa puede tener intereses particulares en el resultado, ¿no? Por ejemplo, es el momento, ahora que los hijos han crecido, de terminar con un matrimonio insatisfactorio en esta cuestión de meter hace acto de presencia y dice, puede que incline la balanza, ¿no? Tenía una alianza con Hera para permanecer en una situación desgraciada a causa de los hijos. Bueno, en esa parte digo, sí es como colocar ahí esa carga, sin embargo, es todo lo que pudo haber sucedido en esta primera parte
en tomar la decisión de quedarse, en mirar como quizás todas las situaciones que estaban en torno, para empezar la parte de la casa, la parte del matrimonio y la parte de los hijos. Dice, unirá ahora sus fuerzas a las de Artemisa para ser independiente, o es el momento de volver a estudiar o de hacer un cambio de profesión, siguiendo así a Atenea o Artemisa, o habrá llegado finalmente el turno de escuchar a Demeter y a Hera. Ha concentrado la mujer todas sus energías en desarrollar su carrera y en llegar a ser una excelente profesional, y habiendo llegado a la mitad de la vida, a su destino o a un techo, siente la emergencia del instinto maternal gracias a Demeter, o sabe que está sola, observa con envidia a las parejas y desea estar casada cuando hasta la fecha se había negado a seguir a Hera. O es la diosa que falta, la más tranquila de todas. Ha llegado el turno de Hestia, cuando la mediana edad trae consigo una necesidad de reflexión y de búsqueda de valores espirituales. Entonces, fíjense, es impresionante. No hace mucho tuve como paciente una mujer, considero ya no tan adulta, pero sí ya pasaba un poquito esa parte, y era una mujer de 57, 58 años. Y justamente estaba en este conflicto. Ella quería tomar la decisión de separarse de su esposo, sin embargo, ahí intervenían ahora ya la primera parte de su vida. En ese sentido, ella me decía, primero me quedo en este matrimonio porque primero recibo como esta información y esa presión por parte de principalmente mamá, ¿no? En el de cómo vas a dejar a tus hijos sin papá, cómo vas a dejar esta parte de tu matrimonio y lo que te ha costado y bla, 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 porque aquí en México también se estila como mucho esa cuestión de pronto como de los bienes, ¿no? Y entonces, fíjate, todo lo que te ha costado de sacrificios, tu casa y tu terreno y lo que tú tienes, ¿no? Entonces, ella decía, en este momento de mi vida, o sea, ya rebaso los 50 años, o sea, ya no tengo nada que perder. Si yo me separo, no me importa si se queda con la casa, si se queda con terreno, si se queda con lo que quiera quedarse, ¿sí? Sin embargo, lo que ahora le pesaba era como esta parte de sus hijos, en el aspecto de decir, es que ahora de pronto son ellos, a pesar de que ya están grandes también, es como algo que internamente me genera una cierta sensación de movimiento como culpa, como ahora ya no es el de los voy a dejar sin papás, sin papá, ¿no? Sino ahora es la parte de el cómo me miran ellos, cómo me ven ellos, y eso todavía generaba un conflicto en ella. Entonces, vemos aquí cómo se mueve justamente esta carga de cada una de las diosas, y que es importante poder identificar, ¿no? Sin embargo, sí podríamos identificar también que dentro de esos procesos, cuando logras identificarlo, puedes entonces, o podemos entonces sí, abordarlo de una forma más sencilla, ¿sí? Más sencilla y con menos carga, ¿sí? Ahora dice, cuando llega un tiempo de transición, si el ego está a cargo de un proceso armonioso, reflexivo y consciente, la mujer considera las prioridades, las lealtades, los valores y los factores de la realidad. No fuerza una resolución de las opciones en conflicto. La resolución llega después de que los problemas se han clarificado, ¿no? Por ejemplo, dice la autora, he visto mujeres luchando durante años para resolver la cuestión de tener o no tener hijos. Estas mujeres se preguntan qué hacer con su instinto maternal y qué hacer con su profesión, y qué debe hacer si su marido y ella están de acuerdo. Si uno de los dos quiere un niño y el otro no, ¿qué debe hacer cuando ya ha pasado de los 30 años y la maternidad comienza a ser una posibilidad limitada en el tiempo? ¿Sí? Entonces, nos presenta aquí el ejemplo de un artista, ¿no? De Georgia O'Keeffe, que dice que nunca tuvo hijos
Y aquí vemos cómo de alguna manera quizás sí predominaba mucho como la parte más centrada en la cuestión de su trabajo, ¿no? Dice había sentido desde su infancia un impulso interno de ser artista. También sabemos que cuando tenía unos 25 años, confirmó a una amiga, voy a tener un hijo, en caso contrario, mi vida no será completa. Entonces, ahí vemos un conflicto nuevamente, ¿no? Entre lo que yo quiero, lo que considero que sería importante para mí, pero quizás como un poquito la parte del condicionamiento del contexto. Y dice, cuando la cuestión de los hijos era un problema fundamental, estaba profundamente enamorada de Alfred Stieglitz, con el que convivió primero y se casó después. Él era una de las fuerzas más influyentes del arte moderno. Su galería y sus opiniones sobre arte y los artistas creaban, y sus opiniones sobre el arte y los artistas creaban la fama de estos. Stieglitz estaba convencido de que que no sería nunca madre porque esto la devastaría de su pintura. Entonces, bueno, ahí tenemos también como cierta intervención, ¿no? Cierta intervención desde la mirada justamente de él como la pareja, como el esposo, y bueno, dice 30 años mayor que ella y siendo ya padre de hijos mayores, Stieglitz tampoco quería volver a ser padre de nuevo. Entonces vemos ahí ya cubiertas como parte de sus propios deseos quizás o lo que él quería y de pronto vemos que hasta cierto punto también había una carga ahí de él como pareja, desde lo que yo puedo observar, ¿no? El conflicto dentro de ella y con él sobre la cuestión de los hijos duró casi 5 años. Aparentemente se resolvió después de 2 acontecimientos que inclinaron la balanza hacia un lado, ¿no? Entonces, habla de 1923, donde se exhibieron 100 de sus cuadros. Y entonces es como, bueno, se cumple una parte de un deseo que ella tenía profundamente con respecto a su profesión, ¿no? Tuvo la confirmación externa de que era posible realizar el sueño de ser un artista con éxito. El mismo año, la hija de Stieglitz dio a luz a un hijo y después cayó en una grave depresión postparto de la que nunca se recuperó totalmente. Entonces dice, el interés por Stieglitz, por su relación y por su carrera como artista, alinearon muchas partes de O'Keeffe para un fuerte instinto materno. Entonces, ahí está la dinámica de Hera, Afrodita, Artemisa y Atenea, se pusieron todas juntas en contra de Demeter, ¿no? De esta parte de lo maternal. Y entonces dice O'Keeffe tuvo que abandonar la posibilidad de ser madre, pero aquí es importante, sin sentirse por ello resentida, ¿sí? Y entonces nos dice la autora, cuando una persona siente que no tuvo elección y que fue forzada a abandonar algo importante por alguna circunstancia interna o por una compulsión interior, se siente enfadada, impotente y por supuesto deprimida, ¿no? El resentimiento mina su vitalidad y la impide concentrarse por completo en lo que está haciendo, por mucho sentido que tenga la tarea en cuestión. Para O'Keeffe o para cualquier mujer, dice, pudiera experimentar la pérdida de algo importante y después sumergirse en un trabajo creativo. El ego tenía que ser algo más que un observador pasivo que pusiera de acuerdo la fuerza de decisión de los diferentes arquetipos. Tiene que asumir el resultado. Para hacerlo, una mujer ha de ser capaz de decir, ve lo que soy y cuáles son las circunstancias. Afirmo estas cualidades como parte de mí y acepto la realidad tal como es. Solo entonces puede liberarse la energía de un problema para ser usada en cualquier otra cosa. Entonces, aquí es por ejemplo, yo desde la parte sistémica hay una forma en la que de pronto se expresa mucho esta cuestión donde tienes tú que tomar una decisión sobre una situación u otra y entonces es como identificar cuál es el precio que vas a pagar por una u otra decisión, ¿sí? De repente pudiéramos considerar que el precio es muy alto, pero
por ejemplo, cuando nos damos cuenta que en realidad sí es algo que nosotros queríamos y que a lo mejor era más como la parte de, desde el otro lado, de seguir la presión del contexto, la presión de lo que de alguna manera ya ha sido muy condicionado. Entonces, llegamos como a esa, no solo a la claridad, sino como a decir, bueno, a lo mejor en mi familia buscaban mucho como esa parte y también me ha sucedido mucho de manera personal el de, ¿y por qué no tienes hijos, no? ¿Y por qué no has tenido un hijo? O sea, ya viste la edad que tienes, ¿por qué no buscas? Porque al final de cuentas es como también un pensamiento a nivel macrosistema en donde la realización, también por lo menos aquí en nuestro país de México, la realización de una mujer mucho a veces se centra en esta parte de el tener hijos, ¿no? Más allá de el que tú te realices como profesional o te realices laboralmente, más allá de eso, a veces se le da mucho más peso a esa parte y entonces entramos en conflicto como mujeres. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que cuando acallamos esa parte, entonces surge lo que realmente sí queremos y decimos, bueno, a lo mejor sí me queda como una cierta nostalgia, ¿no? De esa parte de la maternidad, pero estoy contenta, me siento feliz, me siento realizada con todo esto que estoy logrando o que he logrado hasta el momento, principalmente a nivel profesional. Ujú. Ahora, la ambivalencia dice de oscilar. El ego es ineficaz cuando diosas en competencia luchan por obtener el dominio. Dice, aunque un proceso armonioso es la mejor resolución, por desgracia no es el único modo como puede solucionarse el conflicto interno. Si el ego se pone pasivamente del lado de cualquiera de las partes que temporalmente tiene el poder, de ello resulta un patrón de comportamiento oscilante, cuando primero gana una parte y obtiene lo que quiere y después la otra. Por ejemplo, una mujer de casa puede estar muy indecisa respecto a terminar con una relación, sabiendo que si no acaba con ella, será el fin de su matrimonio. Puede que sienta que su conflicto interno es irresoluble e inalcanzable, como pareció en otro tiempo, perdón, la guerra de Troya, ¿no? Y dice, una mujer con un ego ineficaz termina repetidamente una relación sentimental para volver a ser arrastrada a ella una y otra vez, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nos pone el caso de la guerra de Troya, ¿no? Bien, bueno, se desconectó nuevamente. Vamos a apelar un poquito a la paciencia hasta que vuelva a conectarse. Ahí ya está entrando nuevamente. Perdón, chicas. Otra Problema. vez me fui. Aquí con mucha paciencia vamos aguardando y aquí ya está nuevamente. Sí, sí. Y entonces decíamos, pone el ejemplo, ¿no? La guerra de Troya es una metáfora adecuada para describir esta situación. Dice Elena, el premio por el que luchaba era como un ego pasivo en medio de un conflicto matrimonial, amoroso. Un ego pasivo es retenido como rehén, como posesión, primero de una parte y después de otra, ¿no? Las fuerzas griegas intentaban devolver a Helena a su marido. De su parte se encontraban los defensores del matrimonio. Y entonces dice, la principal fue Hera, ¿no? Obviamente, y otra vez vemos como esas características era diosa del matrimonio que insistió en que continuase la lucha hasta que Troya fue destruida, ¿no?
cuál fue el precio que se tuvo que pagar, ¿no? Dentro de esa historia. Y Helena, de vuelta a su marido, Menelao, también ayudando a los griegos, estuvo Hefestos, ¿no? Dios de la forja, que hizo la armadura para Aquiles, y la simpatía de Hefestos, perdón, por la posición griega es comprensible, puesto que era el marido engañado de Afrodita. Otro aliado de los griegos fue Poseidón, el dios patriarcal que vivía bajo el mar. También Atenea, defensora de los derechos de patriarcado, se puso naturalmente del lado del marido legal. Entonces, todas estas actitudes, dice, dentro de una mujer que actúan en ella para conservar el matrimonio como una promesa sagrada y como una institución legal, convencidos de que la esposa es una posesión del marido, por lo que, por supuesto, en la historia dice, sintieron simpatía por Menelao, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar, por supuesto, nuevamente cómo se mueven esas energías en nosotras. Y dice, estas 4 diosas y dioses del Olimpo representan elementos o actitudes en la psique de una mujer que suelen tomar parte en una relación sentimental y representan la pasión sexual y el amor, representan la autonomía y la insistencia en que su sexualidad le pertenece y no es una posesión del matrimonio ni de su marido. Estas 4 se rebelan contra los papeles tradicionales y son impulsivos. De esta manera, unen sus fuerzas en una aventura sentimental que puede considerarse una declaración de guerra contra su marido. Entonces dice, si el ego de una mujer se pone pasivamente del lado del ganador momentáneo del conflicto amoroso y de la competición externa por conseguirla, ella oscilará de uno a otro de los 2 hombres del triángulo y esta ambivalencia perjudica ambas relaciones y a todas las personas involucradas, ¿no? Ahora, el comité caótico. El ego queda sobrepasado por las diosas en conflicto. Cuando surgen feroces conflictos en la psique de una mujer y el ego no puede mantener el orden, ni siquiera es posible que pueda empezar un proceso armonioso. Entonces surgen muchas voces de las que resulta una cacofonía del ruido interno. El ego de una mujer no puede distinguir lo que está diciendo cada voz dentro de ella. Bueno, qué pena, ya estamos cerquita de terminar, de sacar conclusiones. Sí, a mí me sigue, pues no sé, esta parte favorita mía de estos últimos capítulos es ese comité, ¿no? Cuando hablan de ese comité de diferentes diosas, de las diferentes energías, y como muchas veces puede ser un caos, que bueno, mejor dicho, eso a la vida real no vuelve a uno nada, en tanto pensamientos y emociones, y poder tener como este encuentro, saber cómo diferenciar y reconocer estas diferentes energías y cómo saber utilizarlas y potenciarlas como en el momento adecuado y cuando se necesita, es súper valioso. Ah, mira, aquí está. Así es. Voy a apagar un momento la cámara, chicas, Sí, sí, para ver mejor. si así me permite y ya Bien. nada más escuchan mi voz. Muchas gracias por la espera. Y entonces, pues bueno, si recuerdan lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando de pronto se produce ese caos, ¿no? Cuando no hay la posibilidad de que podamos de alguna manera darle orden a todo lo que está surgiendo en nuestro interior. Y entonces, dice, la mujer en la que se produce este caos se siente confusa y presionada a hacer algo.
en el momento en el que no puede mantener una claridad de pensamiento. Entonces ahí ya no está siendo tan consciente de lo que realmente ella quiere y lo que está pasando internamente principalmente, ¿no? Entonces dice, nos pone un ejemplo, una vez tuve un paciente, le pone ella como título Comité Caótico y que estaba a punto de dejar a su marido. Dice, no había otro hombre y se trataba de un matrimonio que otros idealizaban. Eso como pesa también, ¿no? La idealización de los otros al exterior sobre el matrimonio cuando de pronto, bueno, pues no se sabe realmente qué es lo que hay internamente o lo que se mueve. Entonces dice, mientras fue ella la que consideraba separarse, podía oír los muchos puntos de vista que competían entre sí de una manera más o menos racional. Pero cuando le dijo a su marido lo que estaba reflexionando y dejó de sopesar cada aspecto de la cuestión, ahí fue cuando estalló el caos interno. Decía que sentía como si tuviera una lavadora funcionando dentro de su cabeza o como si estuviera dentro de ella. Aspectos de sí misma reaccionaban alarmados y atemorizados a lo que constituía una decisión auténtica, aunque llena de riesgos. Entonces, habla de una inmovilización, ¿no? Como desde esa parte en donde el ego está abrumado, donde no hay un orden o una organización de nuestros pensamientos, es entonces donde de pronto es tal cual, ¿no? Se obnubila nuestra mente, no podemos tal vez tomar una decisión precisa y que vaya basada o fundamentada en lo que realmente queremos. Entonces dice, más que abandonar y volver hacia atrás, se agarró de la necesidad de poner las cosas en claro y permaneció con algunas amigas hasta que llegó a tener cierta claridad. Ah, cómo es importante, chicas, justamente eso que hacemos con los círculos de mujeres, ¿no? Esa parte de la contención, esa parte de poder estar con las otras, solo considerando también que las otras también estén como en esa posibilidad de modulación entre su masculino y su femenino, porque actualmente también nos encontramos mucho con grupos igual de mujeres, pero muy masculinizados, ¿no? Que cuando vienen a nosotras, lejos de dar la contención o solamente la escucha, lo que hacemos es, ay, o sea, ¿qué te volviste a regresar con él? ¿Pero qué te pasa? ¿Estás bien, babas? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Y por qué no lo hiciste de esta manera? ¿Sí? Y esa parte tiene mucho que ver justamente con lo masculino, porque estamos juzgando más allá de contener y más allá simplemente quizás de estar y de escuchar. Entonces, aquí es importante esa parte y entonces dice, poco a poco, su ego recuperó su posibilidad habitual y escuchó las voces de alarma y de miedo. Al final dejó a su marido. Un año más tarde, por fin, estuvo segura de haber tomado la decisión adecuada. En tal situación, es útil hablar a alguien de los miedos e impulsos conflictivos o escribirlos para empezar el proceso de aclarar las posibles soluciones de lucha. Cuando se descompone en preocupaciones diferentes, una aglomeración de problemas, puede que el ego no se sienta abrumado, ¿sí? Entonces, el comité caótico es con frecuencia algo temporal, un corto lapso que sigue a una relación caótica inicial o a algo que se percibe como nuevo y amenazador. Dice, poco después, el ego restaura el orden. Sin embargo, perdón, si no lo hace, el caos mental puede llevar a que se produzca un derrumbamiento psicológico. El espíritu continúa lleno de emociones, pensamientos e imágenes que compiten entre sí. Se hace imposible pensar de manera lógica y la persona deja de funcionar. Entonces, por supuesto, a veces pues somos totalmente abrazadas por ese caos, ¿no? Por esa parte que no nos permite realmente tener una visión más clara de lo que realmente sentimos, porque es al interior. Miembros favorecidos y miembros censurados del comité. Dice, el presidente, con una actitud parcial, favorece a algunas diosas y se niega a reconocer a otras.
perdón, como presidente, un ego con una actitud parcial reconoce únicamente a ciertos miembros del comité. Silencia a otros que expresan necesidades, sentimientos o puntos de vista que considera inaceptables, no permitiendo que se expresen. Censura todo lo que no quiere mirar o escuchar, de manera que en la superficie no parece que exista conflicto alguno. Algunas diosas, o incluso una sola, mantienen a veces el estatus de diosa favorecida, predominando entonces sus puntos de vista. Estas son las diosas con las que se identifica el ego, ¿no? Y pues bueno, me recuerda mucho a esta parte de todo lo que guardamos en la sombra y pues una o varias máscaras que nos colocamos para poder interactuar de alguna manera hacia el exterior, ¿no? Dice, mientras tanto se suprimen o reprimen la perspectiva y las prioridades de las diosas desfavorecidas. Pueden ser acalladas o incluso estar presentes en el comité. Su influencia se siente fuera de la sala de reuniones del comité, es decir, fuera de la conciencia. Acciones, síntomas psicosomáticos y ciertos estados de humor pueden ser expresiones de estas diosas censuradas, ¿no? Entonces, reaccionar de manera pasiva es una conducta inconscientemente motivada que reduce la tensión creada por los sentimientos conflictivos. Y bueno, aquí yo podría hablar también hasta a nivel neurobiológico. Realmente al cerebro se dice, no le gusta el sufrimiento, no le gusta el dolor a cualquier nivel, ¿no? Ni siquiera desde esta parte emocional. Y entonces, ¿qué hacemos también? Bloqueamos y de alguna forma es como, no está pasando nada, todo está perfecto y al final de cuentas, terminamos como de pronto olvidándonos de lo que realmente sí está sucediendo o estamos sintiendo, ¿no? Dice, por ejemplo, una mujer casada, Bárbara, se siente resentida porque Susana, la hermana de su marido, presupone que siempre puede conseguir que ella la lleve en coche. Bárbara no puede decir que no sin sentirse egoísta y culpable, y no puede enfadarse porque el enfado es algo inaceptable. Así su ego, actuando como presidente, se pone del lado de Hera y de Demeter, las diosas que insisten en que sea una buena esposa, que cuide de los familiares, perdón, de su marido y que sea una persona siempre dando a los demás y cuidando de ellos. Se va entonces acumulando así una tensión interna que ella descarga reaccionando de manera pasiva. Bárbara olvida la cita para recoger a Susana. Enfrentarse a Susana de manera deliberada habría sido un comportamiento muy hostil, algo de Artemisa o de Atenea. Podrían defender que se hiciera incluso a propósito. Sin embargo, mediante el olvido, Bárbara expresa su hostilidad y disuade a Susana de su hábito, pero Bárbara todavía es inocente respecto a su propio enfado y a su afirmación de independencia, ¿no? Entonces, muy claro también en el qué nos pasa, por ejemplo, cuando estamos de pronto, pues también muy tomados por esa parte de las diosas, ¿no? Que nos llevan justamente a esas dinámicas. Una de mis pacientes, dice, proporcionaba otro ejemplo más significativo de reaccionar de manera pasiva. Tenía que acudir a un ensayo para un papel secundario de una importante película. El director la había visto y había pensado que ella podría ser perfecta para ese papel, así que le había pedido que lo intentase. Se trataba de una gran oportunidad. Esta actriz de 30 años era miembro de una pequeña compañía de teatro y vivía con su director. Durante 3 años había tenido una relación de rupturas y reconciliaciones. En alguna parte de sí misma sabía que él no podía soportar que ella tuviera más éxito que él, pero había reprimido esta información junto con otras comprensiones internas que la protegían de verle tal como él era en realidad. Cuando llegó la oportunidad de participar en aquella película, se preparó para el ensayo, ensayó hasta el último minuto y llegó a estar tan absorta que perdió la conciencia del tiempo y falló a la cita. Así, expresó su ambivalencia, aunque deseaba aquel papel y conscientemente hizo todos los esfuerzos posibles por conseguirlo. Artemisa le proporcionaba la ambición
y Afrodita le ayudaba a expresar su talento, pero inconscientemente ella tenía miedo de conseguir el papel y de poner a prueba la relación. Había puesto en primer lugar la relación y Demeter protegía al hombre de sentirse amenazado o inadecuado. Su decisión de no presentarse a desempeñar aquel papel fue tomada fuera del campo de la conciencia. Entonces, los síntomas psicosomáticos pueden ser expresiones de diosas censuradas. Por ejemplo, nos dice la mujer independiente que tiene cualidades de Atenea, que nunca pide ayuda, ni parece necesitar de nadie, puede crearse úlceras o ataques de asma. Tal vez ese sea el único camino que su ego puede permitir a la Perséfone dependiente de conseguir algo de atención y cuidados maternales. O el tipo de mujer madre tierra que todo lo da, puede llegar a tener hipertensión lábil, su presión sanguínea se dispara hacia arriba a partir de constantes normales, normalmente dice cuando ella se comporta de una manera especialmente generosa, aunque puede no tener suficientes elementos de Artemisa para permanecer centrada en sus propias prioridades, siente tensión y resentimiento cuando con tanta prontitud pone las necesidades de los demás en primer lugar, ¿no? Entonces, bueno, en la primera parte, efectivamente, o sea, vemos cómo de entrada, por ejemplo, nos dice nuestro cuerpo, nos expresa nuestro cuerpo, todos esos síntomas que se manifiestan y que de entrada a veces estamos como en pienso cierta situación o siento algo como en ese presentir que algo no está bien, que algo no me llena, que algo no me satisface y de entrada termino por acallar justamente esa voz, ¿no? Y entonces hago lo contrario, mucho en las relaciones de pareja es en donde se mueve justamente también esta parte, ¿no? Que podríamos identificar como nos lo expresaba la autora en este sentido, pero que de entrada, actualmente yo veo, por ejemplo, una tendencia hacia arriba como desde esta parte de los ataques de ansiedad, ¿no? Que nos habla mucho también como de la búsqueda del control. La búsqueda del control, la búsqueda de mantener las situaciones quizás desde donde yo las quiero, donde yo las percibo y digo, bueno, habla en el caso, por ejemplo, de ese síntoma como de algo que tiene que ver, sí, con el futuro, pero también nos habla de la parte del control. Entonces, ¿desde dónde es que nos estamos moviendo en ese sentido y hasta dónde también nosotras mismas nos vamos autosaboteando para lo que queremos, hacia dónde queremos y cómo lo queremos? Y de repente pudiera parecer que a veces ya se ha utilizado, yo siento mucho esta frase de manera quizás ya muy, no sé, muy errónea, cuando dicen, bueno, no me tocaba, ¿sí? O no era para mí, o alguna situación de esa naturaleza cuando no la obtuvimos, cuando no llegamos al objetivo, cuando algo sucedió en el camino, de pronto decimos, es que a lo mejor no era para mí. Y entonces es como un placebo que me doy, ¿no? En donde me digo, bueno, sí, no importa, sí, hiciste todo tu esfuerzo, hiciste todo lo necesario y al final de cuentas no llegaste a esa meta, ¿sí? Pero es que pues a lo mejor no te tocaba. Y quizás cuando hacemos una revisión más profunda de lo que estamos, de lo que se está moviendo energéticamente en nosotros a través de, por ejemplo, ahora que lo vemos con estas diosas, podríamos identificar que en realidad a veces no tiene que ver con eso es lo que me tocaba o así tenía que ser, sino más bien con una forma en donde yo misma autosaboteo justamente el poder llegar a esas metas que yo me había planteado, ¿no? Desde mi perspectiva es lo que considero. Posteriormente nos habla de
el cambio en el engranaje. Dice, cuando varias diosas se turnan. Y entonces habla de que las mujeres se describen a sí mismas a menudo como que son más de una sola persona. Cuando varias diosas se turnan en poseer la influencia dominante, por ejemplo, Caroline dice, vende más de $1 millón al año en seguros, se ocupa de miles de detalles y va activamente en búsqueda de clientes. En el trabajo es una mezcla eficiente de Atenea y Artemisa. En casa, la tigresa de los negocios se convierte en una solitaria gatita que se pasea tranquilamente por la casa y el jardín, como una introvertida estia disfrutando de la soledad. Leslie dice, es la persona que tiene las ideas en su agencia de publicidad. Sus presentaciones son brillantes, su creatividad y su capacidad de persuasión hacen de ella una persona muy eficaz. Es una mezcla dinámica de Artemisa y de Afrodita, que fácilmente se transforma en una Perséfone complaciente cuando está con su marido. Ambas mujeres son conscientes de que se comportan como dos personas diferentes cuando cambian de engranaje y van de una faceta de su personalidad a otra. Los cambios diarios son naturalmente perfectos para ellas. En cada situación se sienten auténticas consigo mismas o con las diosas que se turnan en expresarse en ellas. Conociendo los cambios que se producen en sus personalidades, las decisiones psicológicas tipo una cosa u otra confunden o dividen a muchas mujeres que son muy conscientes de que las respuestas dependen de cómo se sientan, tanto si describen las reacciones de su yo laboral como las de su yo doméstico. La madre o la artista en ellas es como reaccionan cuando están solas o cuando están en pareja, influirá en sus respuestas. Muchas veces las respuestas y por lo tanto el perfil de la personalidad parecen depender de qué diosa de la mujer está siendo examinada. Como señalaba una psicóloga, dice, soy muy extravertida en una fiesta y no se trata de que me ponga una máscara o una cara de fiesta, se trata de mí misma disfrutando. Pero si me ves cuando estoy investigando, soy una persona muy diferente. En una situación es una Afrodita burbujeante, extravertida, emocionalmente abierta y sensual. En la otra es una Atenea cuidadosa, llevando a cabo de una manera meticulosa un proyecto que ella ha planificado y del que tiene que reunir pruebas para verificarlo. Entonces, aquí podemos identificar cuando existe un arquetipo principal de diosa que domina la personalidad de una mujer, su test de tipo psicológico suelen concordar con la teoría junguiana. Dice, será consecuentemente o bien extravertida, reaccionando directamente a los acontecimientos externos y a la gente, o bien introvertida, respondiendo a las impresiones internas que tiene. Utilizará el pensamiento sopesando las consideraciones racionales o los sentimientos, sopesando los valores, para evaluar a las personas y a las situaciones, y confiará en la información obtenida a través de los 5 sentidos, o bien en la intuición. A veces, solo una de las 4 funciones, que puede ser pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, está bien desarrollada, ¿sí? Cuando existen 2 o más arquetipos de diosas dominantes, una mujer no se ajusta forzosamente a un arquetipo psicológico. Puede ser introvertida y extrovertida dependiendo de las circunstancias y de la diosa que prevalezca. Una Artemisa o una Demeter extravertidas pueden obtener la manzana de oro en una situación, pero pasar de ser la Hestia o la Perséfone introvertidas en otra. Entonces, aquí es muy interesante porque nos está manejando justamente en el cómo tener la posibilidad también de equilibrarnos en esa presencia energética de las diosas y en esa forma como pueden ir de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo y a las necesidades que en ese momento tenemos, el poder expresarlas, el poder permitir, por ejemplo, esa salida y el que, en definitiva,
por supuesto que no somos la misma persona en diferentes situaciones. Podemos ir cambiando, podemos ir combinando, podemos ir de alguna manera permitiendo, sin acallar, como veíamos en las partes anteriores, el surgimiento de alguna de ellas, ¿no? Y entonces nos dice, según la teoría junguiana, el pensamiento y el sentimiento son funciones de expresión. La sensación y la intuición son funciones perceptivas. Cuando una de estas 4 funciones es la más desarrollada, la opuesta, su pareja contraria, es teóricamente la menos consciente. La teoría se mantiene cuando un modelo de diosa es subyacente a toda la personalidad. Una mujer atenea piensa con gran claridad, pero su capacidad para manifestar valores relativos a los sentimientos es típicamente inexistente. Sin embargo, puede que este no sea el caso cuando existe más de una diosa influyente. Por ejemplo, si Artemisa se une a una Atenea, un arquetipo activado, el sentimiento y el pensamiento pueden estar desarrollados igualmente o casi en oposición a lo que afirma la teoría. Bajo estas circunstancias, cuando las diosas cooperan y se turnan para expresarse dentro de una mujer, ¿cuál de las consigue la manzana de oro? Depende de las circunstancias y de la tarea inmediata. Entonces, aquí es tal cual como requerir hacer mucho esta parte de trabajo con nuestra conciencia personal, ¿sí? El autoconocimiento, el que podamos de alguna manera sí entrarle, les decía yo, al precio que nos cueste, ¿sí? El poder entrarle justamente a esta parte de mirarnos no solamente hacia afuera, sino hacia la parte interna en nosotras, ¿sí? Porque es definitivamente parte del proceso. Ahora, la conciencia y la toma de decisiones. Nos dice, cuando una mujer a través de la observación del ego, perdón, se vuelve consciente de los arquetipos de las diosas y desarrolla su aprecio por la metáfora del comité para aplicarla en los procesos internos, posee 2 herramientas de percepción interna muy útiles. Puede escuchar con un oído sensible sus propias voces internas, reconocer quién está hablando y volverse consciente de las diosas que le influyen. Cuando representan aspectos conflictivos de sí misma que tiene que resolver, puede conectar con las necesidades y preocupaciones de cada diosa y decidir después por sí misma qué es lo más importante. Entonces, si algunas diosas no se expresan y son difíciles de reconocer, suponiéndose su presencia únicamente a través de la aparición de ciertos hechos de un síntoma psicosomático o de un determinado estado de humor, pueden necesitar tiempo y atención, percibir quiénes son, tener una idea de los patrones de comportamiento arquetípicos y conocer el abanico existente de diosas puede ayudar a identificar a las que necesitan ser reconocidas. Puesto que todas las diosas constituyen patrones innatos en toda mujer, puede que una mujer concreta caiga en la cuenta de la necesidad de familiarizarse más con una diosa en particular. Y yo creo, fíjense, recordaba el mensajito que mandó, creo que fue Sole, en donde nos hablaba como de este proceso, este tipo de ejercicios que son como más a nivel introspectivo, nos sirven mucho justamente como para ir identificando cómo está esta parte y este movimiento de las diosas, quién está predominando más en mí, y de pronto hasta en el conocerlas, porque a veces podríamos considerar que sí somos, por ejemplo, a lo mejor, no sé, muy maternales, eh, muy apacibles, muy dadoras, por ejemplo, muy nutritivas, vamos a hablar en términos de esta diosa. Sin embargo, a lo mejor no es tan así y a lo mejor está imperando más otra de las diosas sin darme cuenta. Y en ese sentido es importante cuando lo empezamos a introspectar y cuando lo empezamos de alguna manera a través de estos ejercicios, por ejemplo, como arte terapia, como todo lo que se ha ido trabajando y por supuesto en lo que hicieron ustedes con su oráculo, en la información que recibieron, en todos esos mensajes como regalos,
que fue interesante y fue importante al momento en que ya lo empiezan a bajar para ustedes. Entonces, dice, en este caso, pueden tener éxito los esfuerzos para desarrollar o fortalecer la influencia de esta. Por ejemplo, cuando Dana estaba trabajando en su tesis, solía serle difícil hacer el esfuerzo necesario para investigar en la biblioteca, pero imaginarse a sí misma como Artemisa o como una cazadora le proporcionaba el impulso necesario para ir a la librería y buscar los libros que necesitaba. La imagen de sí misma como Artemisa activaba la energía que necesitaba para la tarea. Y hay algo que, por ejemplo, yo les digo a mis pacientes, tengo una chica en particular que es muy Atenea, y de pronto es como la parte de ella me puede recitar perfectamente la información que vimos en las sesiones anteriores o por lo pronto en la sesión anterior. Sin embargo, al momento de llevarlo a la práctica, es a donde encuentra como ese conflicto, esa dificultad en donde dice es que su frase es ya lo sé, ya sé, ya sé qué es lo que pasa con eso, ya sé qué es lo que puede resultar. Y sin embargo, cuando le digo, ¿y qué pasa con la parte de la aplicación? Es en donde ella entra en conflicto entre el ya sé cómo es esto, se queda simplemente como en la parte racional, como en esa parte de Atenea, porque también es muy estratega para todo lo que ella, por lo pronto, empieza por planear en su cabeza. Pero cuando ya es esa parte como de llevarlo a la parte del hacer, a la parte de el llevarlo a cabo, es en donde empieza a conflictuarse profundamente. Entonces, sí es muy importante que podamos enfocarnos hacia, no tengo, por ejemplo, esta característica de esta diosa, cuáles son, por ejemplo, a lo mejor algunas acciones que puedo llevar a cabo y llevarlas a cabo para poder empezar a ejercitar de alguna manera, porque estamos viendo que pese quizás a la teoría, sí podríamos dejar salir un poquito de cada una de esas diosas, ¿no? Entonces, por eso habla como de cuando lo llevas a esa imaginación activa y lo visualizas de alguna manera, entonces surge esa energía, ¿sí? Dice, puede visualizar a una diosa y después, una vez que tiene una vívida imagen en su mente, ver si puede tener una conversación con la imagen visualizada, ¿sí? Sirviéndose de la imagen activa, como se conoce este proceso descubierto por Jung, tal vez descubra que puede plantear cuestiones y obtener respuestas. Si está sintonizada de manera receptiva para oír una respuesta que ella no invente de manera inconsciente, una mujer que utiliza la imaginación activa se encuentra con frecuencia entablando consigo misma una verdadera conversación que aumenta su conocimiento de una figura arquetípica que es parte de sí misma, ¿sí? Entonces nos da totalmente la fuerza y el poder para poder entonces ir justamente hacia nosotras y hacia lo que somos. Dice, cuando una mujer puede conectar con diferentes partes de sí misma y puede escuchar, observar o sentirse discrepar de las prioridades y de las lealtades en competencia, puede clarificarlas y medir la importancia que tienen para ella. Entonces puede tomar decisiones conscientes cuando surgen conflictos, decide qué prioridades deben prevalecer y qué acciones emprender. Como consecuencia, sus decisiones resuelven conflictos internos en lugar de instigar guerras interiores. Paso a paso se convierte así en una persona capaz de tomar decisiones conscientes que decide cada vez cuál de las diosas consigue la manzana de oro, ¿sí? Entonces, bueno, con eso concluimos este capítulo y pues bueno, yo creo que para empezar fue muy interesante. Muy Pues ahí interesante. estamos. Muy interesante, muy completo. Muchas gracias, Yanda, por habernos Gracias, Vivi. compartido todo esto. Me gustaría que quede tiempo para la actividad, el cierre con las cartas del oráculo. Así que, si les parece bien, vamos a dar por finalizada la transmisión en Facebook.
Agradecemos entonces a quienes estuvieron allí del otro lado, escuchando esta hermosa ponencia, a quienes nos acompañaron a lo largo de los viernes de junio y de julio. Gracias por haber estado ahí, esperamos que les haya resultado interesante, tanto como nos lo ha resultado a nosotras aquí desde Zoom. Y bueno, aquí se cierra este ciclo de lecturas, ya nos reencontraremos en otras propuestas. Muchas gracias y nos veremos prontito. Bien, ahí entonces, no sé, Mili, si podés vos cortar la